Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud Chiloé. Bueno, como algunos saben, yo vivo acá desde marzo de este año, del año 2020. Me ausenté un mes, sí, pero se podría decir que ya llevo 9 meses viviendo acá en Ancud. Y como ya tengo cierta experiencia en lo que es tiempo viviendo acá, creo que ya soy capaz de decir qué cosas me gustan y no de vivir acá en Ancud, porque todo lugar tiene sus lados buenos y sus lados malos. Así que el video de esta semana va a ser las cosas que me gustan de Ancud y el video de la próxima semana van a ser las cosas que no me gustan de Ancud. Así que, comencemos. Punto número 1. Ancud no es una ciudad muy grande, de hecho yo la he recorrido completamente desde un rincón al otro, caminando rápido, porque yo camino rápido, y podría decir que me demoro una hora así recorriendo la ciudad a full. Y bueno, antes de vivir acá en el centro, yo hasta hace creo que 2 meses vivía más alejado. Vivía 10 o 15 minutos caminando de donde vivo ahora y aún así todo me quedaba cerca porque como no es una ciudad muy grande, entonces todo te queda relativamente cerca. Punto número 2. La gente, en mi experiencia, por lo menos acá en Ancud, es súper agradable. La gente es súper cariñosa, es súper amable, siempre está dispuesta a ayudarte, es demasiado gentil. En ese sentido, a mí me gusta la gente. Bueno, en general no es que sea propiamente de acá de Chile, en general la gente que no es de Santiago es muy buena onda. Pero igualmente el hecho de vivir acá en Ancud y apreciar esa buena onda de la gente se aprecia mucho, así que ese es otro muy buen punto de la ciudad de acá de Ancud. Punto número 3. Esto ya es comparando con Santiago, pero considero que en general acá en Ancud la calidad de vida es mucho más barata. Porque, por ejemplo, el arriendo aquí en Ancud, en cantidad y en calidad, es mucho más pagable, por así decirlo. ¿En qué sentido estoy hablando? Por ejemplo, en Santiago siempre vas a tener que pagar dependiendo del sector entre, bueno, ya no recuerdo cómo estará ahora o al momento de que alguien esté viendo este video, pero al menos en el momento en que yo recuerdo haber visto por mis hermanas arriendo de departamento, estaba entre 350 a 400 el arriendo. Y eso hablando de un arriendo relativamente barato, porque si te vas a otras partes más caras, obviamente el arriendo sube. En cambio, por ejemplo, acá el arriendo en Ancud, bueno, también últimamente ha subido, pero por ejemplo, a ver, en mi experiencia y lo que yo he visto, está en torno como entre unos 275, máximo 300. Y de hecho 300 ni siquiera es en la ciudad, ya es cuando te vas a otras partes más como Lechagua, que Lechagua es un lugar, bueno, es una comuna que está literalmente al lado de Ancud. De hecho, caminando desde el inicio de Lechagua hasta Ancud son, no sé, 15 minutos caminando, 20, entonces tampoco es tanta. Y además, bueno, el otro tema también es que en Santiago los departamentos o las casas siempre son muy pequeñas. En cambio acá en Ancud son gigantes. Entonces lo que respecta tanto a calidad como a cantidad, a mi parecer, creo que sí es más barata la calidad de vida en ese sentido, por lo menos acá en Ancud. Porque, por ejemplo, en lo que respecta a comida, yo soy vegetariana, así que no puedo hablar de carne. Pero, por ejemplo, lo que respecta a fruta y verdura, sí es más o menos como el mismo precio que tú puedes ver en Santiago. Ahora, por otro lado, creo que esto igual es un punto a favor. Extrañamente, a mi juicio, en Ancud hay muchos autos, lo cual es muy, para mí, extraño porque Ancud, a mi juicio, es una ciudad muy caminable porque no es muy grande, pero mucha gente tiene auto. Entonces, si usas automóvil, gastos como la benzina sí te van a salir caros porque acá en Ancud la benzina sí es cara. Pero si no andas en auto, caminas y obviamente eso sale gratis. Punto número 4. Esto es algo que a mí me encanta de Ancud, que tienes dentro de la ciudad diferentes lugares a los que puedes, no sé, pasar el rato con amigos o lo que sea. Por ejemplo, la playa o un cerro o lo que sea. Pero está dentro de la ciudad. Está como oculto, pero sigue estando dentro de la ciudad. Entonces sí, lo que me gusta mucho de esta ciudad es que, por ejemplo, no sé, si quieres ir al cerro o quieres ir a la playa con amigos o lo que sea, sí tienes que irte por un camino medio oculto, pero ahí está, listo, llegaste y nada más. Y es como si estuvieras en el campo o en una zona súper alejada de la ciudad y no estás dentro de la misma ciudad. Como esa ventaja, siento yo, que puedas ir a otras partes sin salir de tu ciudad es genial. A mí eso me encanta. Punto número 5. Ya, el calor
Aquí me encanta porque es húmedo. Por ejemplo, bueno, ya estamos en primavera, más tirando para el verano en unos días más. Y bueno, las últimas 2 semanas, o desde que llegué por lo menos, ha habido mucha lluvia. Pero, por ejemplo, aquí desde los 15 grados, diré yo, en adelante ya hace calor. Pero es un calor muy agradable. Entonces no es como que tú digas, oh, hace calor, voy a morir y oh, me estoy quedando sin aire o lo que sea, como en Santiago. Porque en Santiago pasa que el calor es seco y no hay brisa. Entonces uno puede decir, ah, pero tú eres de Santiago, te tienes que acostumbrar. No, no es algo de costumbre, porque de hecho cada verano es más cálido y más seco y menos viento cada vez. Entonces no es como que tú te puedas acostumbrar como decir, oh, todos los veranos es así. No, no todos los veranos es así. En cambio acá, como digo, es un calor más húmedo. Entonces, y bueno, tienes además la brisa del mar, el viento en sí, entonces puedes haber mucho calor, pero tienes la brisa fría, entonces eso te aliviana demasiado el calor y al menos yo nunca he muerto aquí de calor y probablemente nunca lo haga porque el calor, como digo, es un calor muy agradable. Punto número 6. Bueno, yo todavía no lo he dividido, pero bueno, Ancud queda en Chiloé, eso ya los he dicho en otros videos. Y Chile queda en la zona austral del mundo. Y como toda zona extremo del planeta, cuando es invierno el sol se pone muy temprano y por otro lado cuando es verano el sol se pone muy tarde. Como entre las 10 o 10 y media a mí me han dicho. Y si bien yo sé esta realidad, yo nunca la he vivido en persona. Y bueno, ya he vivido mis tantos atardeceres que son un cuarto o son 20 para las 10 de la noche. Y cada vez que los veo, quedo maravillada así, wow, mira la hora y está recién atardeciendo. Y bueno, la persona con la que vivo es como, sí, y yo sé que en algún momento ya se va a aburrir de que yo me emocione tanto, pero es mi primer verano acá. Y eso igual me emociona mucho. Probablemente cuando ya lleve 2 o 3 años ya no me va a impresionar, o quizás sí, no lo sé. Pero por ahora mi primer verano acá, siempre que está soleado o despejado en la tarde, aprovecho de meterme en la ventana hasta que se ponga y para mí es todo un espectáculo ver ese atardecer que puede ser, como dije, durante la época del año entre, no sé, entre diciembre y enero, entre las 10 y las 10 y media, para mí es todo un espectáculo. Punto número 7. Bueno, al contrario de lo que mucha gente quizás piense, que uno puede decir, oh, el extremo del mundo, el extremo sur, seguramente las playas y las aguas son frías. No, eso es mentira. Bueno, depende, sí, depende de la zona en la que tú te encuentres bañándote en la playa, si va a ser fría el agua. Pero al menos aquí en Ancud, mi experiencia, que yo me he metido a la playa en junio, o julio, o marzo, me he metido y en realidad nada. Así nunca he sentido ni una pizca de frío. Yo creo que quizás es porque puede que esté totalmente errada, como puede ser que no, pero esto es una teoría meramente mía. Si hay alguien que sepa el origen de esto, por favor me dice, pero ese hueco de mar que hay entre el continente y Chiloé, a mi juicio quizás es lo que hace que las aguas de las playas acá en la isla no sean tan frías. Pero sí, todas las veces que me he bañado en la playa aquí es súper agradable, así que eso es un punto muy a favor de Chiloé a mi juicio. Punto número 8. Cerca de Ancud tienes muchos lugares que son súper turísticos a mi juicio. Pero es súper importante que diga este dato, tienes que ir en auto. Porque locomoción pública, creo que no sé, fines de semana o que salga en cualquier momento del día no vas a encontrar. Así que esto yo lo recomiendo, ir en auto. Pero tienes muchos lugares cerca como por ejemplo Duatao, Puñihuil, Lechagua y bueno, muchos otros lugares turísticos que a mi juicio vale la pena ir por el día, porque aparte creo que es bueno fomentar el trabajo local. Y lo bueno de todos estos lugares que yo les estoy mencionando es que están a menos de 1 hora. Puede ser 30 minutos, 40 minutos, pero si vas en auto, dentro de todo te quedas cerca. O sea, puedes ir por el día a esos lugares y pasar un rato súper agradable con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con lo que sea. Y hasta acá las cosas que me gustan de Ancud. En este video hice 8. No sé cuántas hagan el video de los no me gusta, eso lo veré en su momento. Si te gustó pero un like no es suficiente, dale like y comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un amigo. Suscríbete al canal de Una Nómade por el Mundo para ver más videos de este contenido si es que son de tu agrado. Y también tengo que darte la noticia de que Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que suscríbete a mi canal y anda a Instagram y sígueme.
Así que ahí lo espero en mi Instagram y en otros videos que se vienen en este canal. Chao, chao, se les quiere y muchos saludos desde Ancud.